Mi hermana me pidió ayuda para su boda, pero descubrí que planeaba usar mi dinero para cancelarla y huir con otro hombre. No soy el tipo de persona que tiene una gran cantidad de amigos cercanos ni una vida social llena de luces y cámaras. Mi mundo siempre ha sido pequeño, tranquilo, marcado por mi trabajo y las rutinas que lo acompañan. No soy un hombre con grandes expectativas de vida, ni con un círculo de confianza gigantesco. Sin embargo, una de las pocas personas a las que siempre he tratado de apoyar incondicionalmente es mi hermana menor, Laura. Laura y yo nunca tuvimos una relación perfecta, pero, como ocurre con muchos hermanos, el cariño sube y baja, dependiendo de la etapa de la vida en que te encuentres. A veces nos llevábamos como gato y perro, sobre todo cuando éramos niños y los celos por los pequeños favores de nuestros padres se convertían en una guerra abierta. Pero a medida que crecíamos, aprendimos a valorarnos de una manera diferente. Yo siempre había sido un poco protector con ella, aunque no tanto como para ahogarla con mis consejos. Después de todo, ella ya tenía sus propios sueños, y nunca quise interferir en ellos. Fue hace 3 meses cuando Laura me llamó. La primera vez que escuché su voz al otro lado de la línea, algo en su tono me dejó inquieto. No sonaba como ella, y el miedo se podía sentir en sus palabras. Me dijo que estaba en problemas económicos, que no podía continuar con los preparativos de su boda, y que si no conseguía el dinero necesario en ese momento, tendría que cancelarla. Su voz se quebró en el teléfono, y lo último que escuché antes de que colgara fue un sollozo casi imperceptible. En ese momento, no necesité más detalles. Sabía lo importante que era esa boda para ella. Había estado soñando con ese día durante años. No solo por el amor que sentía por su novio, sino por la idea de que finalmente se convertiría en la mujer adulta que siempre había querido ser. Así que, sin pensarlo 2 veces, tomé una decisión que, aunque impulsiva, creí que era lo correcto. No estaba nadando en dinero, pero tenía unos ahorros guardados para un futuro incierto. Esos ahorros que había ido acumulando a lo largo de los años con la esperanza de que algún día me permitirían estar tranquilo, sin la constante preocupación de que algo podría salir mal. Pero, en ese instante, todo lo que pensé fue en mi hermana y en lo mucho que deseaba verla feliz, alcanzando sus sueños. Así que, sin dudar, transferí una gran parte de ese dinero a su cuenta bancaria. Casi todos mis ahorros. La voz de Laura, llena de gratitud, me calmó por un momento. Gracias, de verdad. No sé qué hubiera hecho sin ti, me dijo entre sollozos. Y con eso, el peso de mi decisión parecía desaparecer, al menos por un rato. Durante las semanas siguientes, todo parecía ir bien. Laura parecía estar más tranquila, aunque su actitud comenzó a cambiar ligeramente. De repente, se volvía evasiva cuando le preguntaba sobre los detalles de la boda, sobre los preparativos. Antes, compartía conmigo cada pequeña actualización, desde la elección de los centros de mesa hasta los ensayos del vestido. Pero ahora, me decía que todo estaba bajo control y que no debía preocuparme. Eso me hizo sentir incómodo. Había algo en su tono que me decía que no estaba siendo completamente honesta. Mientras tanto, seguía viendo sus publicaciones en redes sociales. Parecía estar disfrutando de una vida de ensueño, fotos en cenas elegantes, escapadas con amigas a lugares caros, incluso un viaje a la playa, todo mientras se acercaba la fecha de la boda. Por un lado, pensaba que estaba buscando distraerse del estrés, pero por otro, algo no me encajaba. Algo en el aire parecía estar fuera de lugar. No lo supe en ese momento, pero las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar. Nunca fui un hermano celoso ni controlante, pero algo dentro de mí me decía que debía indagar un poco más. No era normal que mi hermana se comportara de esa manera, y aunque quería confiar en ella, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Sin embargo, la culpa me pesaba. Había confiado en que todo lo que hacía, lo hacía con buenas intenciones. ¿Qué tipo de hermano sería si ahora dudara de ella? Entonces, todo dio un giro inesperado. Fue una conversación casual con su mejor amiga, que, sin querer, me dejó caer una bomba que me heló. Estábamos charlando sobre cualquier cosa, y de repente, mencionó algo que hizo que mi estómago se revolviera. Sabes, Laura no planea casarse. Está usando el dinero de la boda para algo completamente diferente. No supe cómo reaccionar al principio. Pensé que había malinterpretado sus palabras, pero ella continuó sin saber el impacto que causaban sus palabras.
Ella está organizando todo para mudarse con otro hombre, uno que no es su prometido. Están planeando irse a otra ciudad. En ese momento, todo lo que creía sobre mi hermana se vino abajo. Me quedé congelado, la conversación dejó de ser importante. Como dices eso, fue lo único que logré articular, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras procesaba la información. ¿Qué había hecho? ¿Por qué nadie me había contado la verdad? ¿Cómo pude ser tan ciego? Estaba tan incrédulo que apenas podía pensar con claridad. Pero una pequeña chispa de rabia comenzó a encenderse en mi interior. ¿Por qué Laura había hecho esto? ¿Por qué había recurrido a mí para que la ayudara a financiar un sueño que nunca iba a cumplirse? La confrontación con Laura fue inevitable, pero no por eso menos angustiante. Después de hablar con su amiga, sentí que mi mundo se desplomaba, y aunque la rabia comenzaba a consumir cada fibra de mi ser, sabía que no podía ir a ciegas. No podía permitir que esta mentira siguiera en pie sin saber toda la verdad. Necesitaba confrontarla cara a cara, no podía quedarme en la incertidumbre. Esa noche, después de que me despertara un insomnio que no me dejaba pensar en otra cosa, le envié un mensaje a Laura pidiéndole que habláramos en persona. Mi mensaje no fue amenazante ni demasiado directo, pero sabía que no podía ocultar lo que había descubierto. No me respondió al instante, pero sabía que eventualmente lo haría. A esas alturas, ya estábamos acostumbrados a comunicarnos de manera casual, por lo general, mis mensajes siempre recibían una respuesta rápida, pero esa noche, algo me decía que no sería igual. No lo sería porque, en el fondo, ya sabía que ella también sabía que el silencio no podía ocultar la verdad por más tiempo. Pasaron unas horas, y finalmente su respuesta llegó: «Está bien, nos vemos más tarde». Sentí un nudo en el estómago mientras esperaba que llegara el momento de la verdad. Aunque tenía la intención de mantener la calma, sabía que no podría evitar la confrontación, ni los sentimientos de traición que se acumulaban en mi pecho. Cuando llegué a su apartamento, el ambiente era tenso, mucho más de lo que imaginaba. Ella estaba en su salón, sentada en el sofá, nerviosa. En cuanto me vio entrar, su expresión cambió, y aunque intentó sonreír, la incomodidad de la situación era palpable. «¿Qué pasa? ¿Por qué todo esto de repente?», me preguntó, intentando disimular con su tono algo forzado. Respiré profundamente, sentí cómo la ira se acumulaba en mis pulmones, pero sabía que debía controlarme. Mi voz, aunque contenida, no pudo evitar reflejar la desconfianza que sentía. «Necesito que me digas la verdad, Laura», comencé. «¿Por qué estás usando el dinero de la boda para huir con otro hombre?». Mis palabras fueron directas, sin rodeos, porque ya no podía seguir dando vueltas a la cuestión. «Tu amiga me lo dijo, y sé que hay algo que no me has contado». Su rostro palideció al escuchar las palabras, y por un segundo, no dijo nada. Esa falta de respuesta me hizo más daño que cualquier otra cosa. Como si las palabras se quedaran atrapadas en su garganta. Su mirada evitó la mía, y el silencio se alargó por lo que parecieron ser minutos, aunque probablemente fueron solo segundos. Finalmente, Laura suspiró y se pasó una mano por el cabello, una acción que solía hacer cuando estaba nerviosa. «No es lo que parece», dijo en un susurro, tratando de disimular la incomodidad. «Entonces, explícame qué está pasando, porque lo que me dices no tiene sentido. Todo lo que veo en tus redes sociales, las salidas con tus amigas, los viajes. No tiene nada que ver con la boda, Laura. Y yo te di todo lo que tenía para que pudieras hacer realidad ese sueño». Mi tono se fue tornando más firme, y aunque aún intentaba no perder el control, la frustración empezaba a ser evidente. «Lo menos que esperaba era que me dijeras la verdad». Ella me miró unos segundos más, y pude ver cómo la culpa y la evasión llenaban sus ojos. Finalmente, rompió el silencio con un suspiro profundo. «Está bien», dijo, con una voz que no sonaba tan segura como intentaba hacerla parecer. «La verdad es que, no estoy lista para casarme». Me sentí como si me golpearan en el pecho con esas palabras. El impacto fue inmediato, pero no se detuvo ahí. «No quiero seguir con el compromiso, no quiero una boda. Lo que pasa es que el dinero me ayudaría a comenzar de nuevo. A irme lejos, con él». Mi mente no podía procesar todo lo que estaba escuchando. «¿Con él? ¿Quién?», pregunté, como si la palabra él no tuviera ningún sentido. «¿Quién es ese hombre, Laura?».
¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué usar mi dinero para huir y no para lo que me dijiste? Laura vaciló por un momento, como si pensara que aún podría encontrar una manera de justificar lo injustificable. Su nombre es Javier, dijo finalmente. Lo conocí hace unos meses, y él me hizo darme cuenta de que no estoy enamorada de Tomás, mi prometido. Pero no quiero seguir con esa vida, quiero ser libre, empezar de nuevo. Esas palabras me dejaron sin aliento. ¿Javier? Nunca había oído hablar de él. ¿Y Tomás, su prometido de años? La forma en que hablaba de él, como si fuera un simple espectador en su vida, me destrozó. Durante años, Tomás había sido como un hermano para mí, y ahora, de repente, estaba siendo reemplazado por un desconocido. Pero lo que más me dolió fue la frialdad con la que Laura lo decía. Como si todo lo que habíamos vivido juntos no importara. No entiendo, Laura, dije con voz quebrada, ¿por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué no me pediste ayuda para tomar otro camino, en lugar de mentirme todo este tiempo? Mi respiración se hizo más agitada, y el dolor comenzaba a apoderarse de mí. Ahora tengo que lidiar con esto, con lo que acabas de decirme. ¿Me has usado, Laura? Ella intentó acercarse a mí, pero me aparté de inmediato. No quería que me tocara, no quería su consuelo falso. Lo siento, de verdad, dijo, pero sus palabras sonaban vacías. Pensé que era lo mejor, que si te lo decía, no entenderías. Lo mejor para ti, o lo mejor para los dos, le respondí, mi voz impregnada de amargura. ¿Sabes lo que me has hecho? Te ayudé porque pensaba que estaba ayudando a cumplir un sueño. Pero ahora me doy cuenta de que solo me usaste. No sé si puedes comprender lo que eso significa, Laura. La conversación no fue más allá de eso, porque ya no había nada que pudiera decir para que las cosas volvieran a ser lo que eran. El daño ya estaba hecho, y aunque ella intentó justificarse, no pude perdonarla por lo que había hecho. Al final, me quedé allí, mirando a la hermana que una vez había querido tanto, pero que, en ese momento, era un completo desconocido para mí. Después de aquella conversación, sentí que una parte de mí se desmoronaba con cada respiración. No fue solo el hecho de que Laura me hubiera mentido, ni el que hubiera usado el dinero que le presté para huir con otro hombre. Lo peor de todo fue darme cuenta de lo profundamente que me había engañado. Sentí que me había usado no solo como un cajero automático, sino también como una herramienta emocional para justificar su decisión. Y lo más doloroso, lo que más me costaba digerir, era que ella había sido capaz de ocultarme todo durante tanto tiempo. Esa misma noche, tras la confrontación, me quedé en mi apartamento, absorto en mis pensamientos. La imagen de Laura, tan distante y fría, se repetía una y otra vez en mi mente. Me sentía completamente vulnerable, incapaz de encontrar un camino claro hacia la resolución. No quería hablar con ella de nuevo, no quería escuchar sus excusas. Pero, al mismo tiempo, sabía que algo más debía estar ocurriendo. Había algo que no encajaba. No podía ser tan simple. Y esa noche, al dar vueltas en la cama, algo en mi interior me dijo que debía ir más allá. Decidí investigar por mi cuenta. Quizá la rabia me cegaba, pero no podía dejarlo así. Algo me decía que si Laura estaba dispuesta a ocultarme todo, si estaba dispuesta a romper nuestra confianza de esa manera, necesitaba saber toda la verdad. No podía quedarme con la sensación de que había algo más oscuro acechando entre las sombras. Por eso, cuando me levanté a la mañana siguiente, decidí tomar una decisión que cambiaría todo. Primero, comencé por hablar con los amigos comunes que teníamos. Les pregunté de manera casual sobre la boda y sobre la actitud extraña de Laura. Algunos me decían que todo parecía normal, otros comentaban que había algo raro, pero nadie sabía exactamente qué estaba pasando. No fue hasta que hablé con Tomás, el prometido de Laura, que las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Tomás era, o al menos hasta ese momento, un buen amigo. Lo conocía desde que éramos jóvenes, y lo consideraba una persona íntegra. Sabía que si alguien podía ayudarme a entender qué estaba sucediendo, era él. Me senté con él en un café, en una conversación que jamás imaginé tener. Me sentía como un traidor, pero sabía que debía hacerlo. Necesitaba la verdad. Al principio, Tomás no entendió por qué lo buscaba. Estaba preocupado, pero no sospechaba nada. Le pregunté cómo iban los preparativos de la boda,
y me respondió con una sonrisa, hablando con entusiasmo sobre los últimos detalles. Le mencioné a Laura y como me había contado que había tenido dificultades económicas, algo que había sido un tema recurrente en las últimas semanas. Tomás se mostró desconcertado, porque, según él, no había notado nada raro. A pesar de ello, algo en su tono me hizo sospechar que sabía más de lo que estaba dejando entrever. Fue entonces cuando le pregunté directamente. Tomás, ¿crees que Laura realmente quiere casarse? Hay algo que no me esté contando. Mi voz sonaba cargada de duda, pero trataba de mantener la calma. Al principio, Tomás dudó, y se quedó en silencio. Pensé que quizás no me diría nada, pero después de unos segundos, se inclinó hacia adelante y me miró fijamente. No sé qué pasa con ella últimamente, confesó, pero he notado que se ha alejado. No solo de mí, sino de todos los que están cerca. Siempre estaba ansiosa por hablar de la boda, pero ahora, parece que no le importa. Y sus excusas no paran de cambiar. Fue entonces cuando algo en su rostro cambió. Como si, al decir esas palabras, una verdad no dicha emergiera a la superficie. He encontrado algunas cosas en su teléfono. Mensajes, fotos. Sé que hay algo que no me ha contado. Y no sé si estoy preparado para escucharla, pero creo que ella está mintiéndome. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté, con la esperanza de que me diera más detalles. Tomás parecía conflictuado, como si tuviera miedo de hablar demasiado, pero finalmente cedió. Mensajes con un tal Javier. No lo había visto antes, pero después de lo que pasó, me hizo pensar. No puedo decirte mucho más, pero algo no está bien. Y no sé qué hacer. Si le pregunto directamente, probablemente me diga que estoy paranoico. La sensación de traición que había experimentado antes se multiplicó. No solo me había mentido a mí, sino que, al parecer, también había estado engañando a Tomás. Alguien que había sido su compañero durante años, que creía que ella lo amaba. De pronto, todo se volvió aún más turbio. Las piezas de este rompecabezas eran cada vez más grandes y más dolorosas. Antes de que pudiera decir algo más, Tomás me miró, con la cara marcada por la angustia. Sé que soy el último que debería decir esto, dijo, pero tienes que hablar con ella. Tienes que confrontarla, y si tienes que hacerlo por mí, por nuestra amistad, hazlo. Pero, sobre todo, hazlo por ti. Esas palabras me calaron hondo. Estaba atrapado entre la lealtad a mi hermana y la lealtad a un amigo que no se merecía todo esto. Sin embargo, mi determinación de conocer toda la verdad se fortaleció. No podía quedarme con la duda, no podía permitir que todo lo que conocía se desmoronara sin comprender completamente qué había pasado. Esa misma tarde, decidí enfrentarme a Laura una vez más. Esta vez, sin medias tintas, sin dejar espacio para excusas ni mentiras. No solo por Tomás, no solo por mi propio bienestar, sino por la verdad que, hasta ese momento, había estado evadiendo. Cuando llegué a su casa, la vi sentada en el sofá, como si todo fuera normal. Al verme, la ansiedad en sus ojos fue inconfundible. Su cuerpo tenso me dio la sensación de que sabía lo que venía, pero estaba tratando de no enfrentarlo. Laura, dije, esta vez con una firmeza que no había tenido antes. Sé lo que estás haciendo. Sé de Javier. Sé que no estás planeando casarte con Tomás. Y sé que me has mentido todo este tiempo. Ahora, necesito que me digas la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Laura, al escuchar mi acusación, palideció visiblemente. Sus labios temblaron, y su expresión cambió por completo. No había más espacio para jugar con sus palabras. No podía seguir ocultando lo evidente. Sí, respondió con voz quebrada, sí, todo es cierto. No me siento lista para casarme. No quiero seguir con Tomás. Y lo de Javier, es complicado, pero sí, quiero empezar de nuevo. En ese momento, todo lo que había sospechado se confirmó. Y aunque la respuesta no fue una sorpresa, el dolor de escucharla salir de su boca fue insoportable. El silencio en la habitación era ensordecedor. En ese momento, todo lo que había querido hacer era gritar, exigir una explicación más profunda, más honesta. Pero algo dentro de mí me detuvo.
Quizá era el cansancio de todo lo que había pasado en las últimas semanas. Quizá era la dolorosa claridad con la que Laura acababa de confirmar mis peores sospechas. Ya no quedaba espacio para las justificaciones, ni para las mentiras que había estado repitiendo todo ese tiempo. La verdad estaba allí, a plena vista, tan cruda como el golpe que sentía en el pecho. Laura no se atrevió a mirarme. Su rostro estaba avergonzado, y su cuerpo se mantenía rígido, como si estuviera esperando un castigo que, de alguna manera, ya sabía que no podía evitar. La había perdido, o al menos eso sentía en ese momento. La relación que habíamos tenido hasta ese día se había roto, destrozada por la mentira, la manipulación y la traición. No era solo que me hubiera mentido a mí, no era solo el dinero que me había pedido para algo que no tenía la intención de utilizar para lo que me había dicho. Era la confianza, esa base sólida sobre la que habíamos construido nuestra relación a lo largo de los años, la que ahora se encontraba irremediablemente quebrada. Laura, no sé si sabes lo que acabas de hacer, dije con voz contenida, intentando no dejar que el enojo me arrastrara por completo. Me has mentido. Me pediste que te ayudara en un momento de necesidad, y yo lo hice porque confiaba en ti, porque pensaba que querías casarte, que querías construir una vida con Tomás. Pero todo eso no era cierto. Todo lo que me dijiste, todo lo que compartimos, ha sido una farsa. Laura me miró por fin, pero sus ojos no mostraban ni arrepentimiento ni vergüenza, solo una especie de vacío. Me había visto durante años, creía que nos conocíamos, que éramos capaces de hablar de cualquier cosa. Pero en ese momento, sentí que era una extraña. Mi hermana, la persona a la que había apoyado incondicionalmente, no era más que una desconocida que había utilizado mi bondad para su propio beneficio. Lo siento tanto, dijo con un susurro, pero sus palabras se desvanecieron en el aire, incapaces de mitigar el dolor que sentía. No sé cómo decirte que lo que hice no tiene justificación. No lo pensé bien, no sé qué me pasó. Pero sentía que no podía seguir con Tomás, que no podía quedarme en esa vida. ¿Y Javier? Javier me hizo ver que necesitaba algo más. Algo diferente. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, mi voz temblando por la frustración. ¿Por qué no me pediste ayuda para enfrentarlo, para tomar otro camino? ¿Por qué no me dijiste la verdad? En lugar de eso, me usaste, Laura. Me usaste para escapar de algo que no querías enfrentar. Y ahora estoy aquí, preguntándome si alguna vez fuimos realmente hermanos. Su mirada se desvió, y por un momento, parecía que iba a romper en llanto. Pero no lo hizo. Solo se quedó allí, en silencio, incapaz de ofrecerme más que disculpas vacías. No estaba buscando piedad, ni compasión. Estaba buscando entender lo que había sucedido, cómo había llegado a este punto tan destructivo. Y sin embargo, las respuestas seguían siendo vagas, difusas. ¿Y ahora qué?, preguntó al fin, como si la cuestión de qué hacer a continuación pudiera repararlo todo. La pregunta resonó en mis oídos como una ironía cruel. ¿Qué más podía hacer yo, después de todo lo que había pasado? ¿Qué más podía hacer después de haber visto cómo Laura, la persona que más amaba en el mundo, me había manipulado de tal manera? No lo sabía. No había un camino claro, no había un manual para seguir en situaciones como esta. Solo sabía que, a pesar de todo, necesitaba protegerme a mí mismo, necesitaba recuperar algo de la estabilidad emocional que había perdido en este proceso. Laura, no sé qué hacer contigo ahora. No sé si alguna vez podré perdonarte. Lo que me has hecho no tiene marcha atrás. Pero lo que sí sé es que no voy a quedarme aquí esperando que todo vuelva a ser como antes, le respondí, con una claridad que no había tenido hasta ese momento. No puedo permitir que esto siga. No puedo seguir siendo parte de tus mentiras. Y aunque me duela, voy a pedir que me devuelvas lo que me corresponde. Me sorprendí a mí mismo con esas palabras, pero sabía que era lo correcto. Si Laura quería comenzar una nueva vida, entonces tendría que hacerlo con las consecuencias de sus actos. La vida no es un simple juego de decisiones que se pueden deshacer cuando las cosas no salen como uno quiere. Las decisiones tienen repercusiones, y ella tendría que enfrentarse a las suyas. ¿Qué quieres decir con que me devuelvas lo que me corresponde?, preguntó, claramente confundida. ¿El dinero, Laura?, respondí con firmeza. El dinero que te presté para tu boda. No lo hiciste para casarte, no lo usaste para lo que me dijiste.
Lo usaste para huir, para vivir tu vida con Javier. Así que, si en algún momento quieres que esto sea algo más que un simple error de juventud, necesitarás devolverme lo que me pertenece. Porque no voy a quedarme con las manos vacías después de todo esto. Ella se quedó en silencio por un momento, como si intentara procesar mis palabras. Pero la verdad es que ya no quedaba espacio para más excusas, ni para más justificaciones. Lo que había sucedido estaba fuera de su control, y cualquier intento de enmendarlo sería inútil sin una verdadera transformación de su parte. Finalmente, asintió, aunque su rostro reflejaba la misma confusión que me había mostrado durante toda nuestra conversación. Está bien, dijo en voz baja. Te devolveré el dinero, te lo prometo. Pero, no quiero perderte. Esas palabras me llegaron como una daga en el corazón. De alguna manera, sabía que esa era la última vez que mi hermana y yo tendríamos una conversación sincera, al menos por mucho tiempo. La verdad había salido a la luz, y la relación que habíamos tenido había cambiado irreparablemente. Yo había hecho todo lo que pude para ser un buen hermano, para apoyarla cuando más lo necesitaba. Pero en este proceso, también me había perdido a mí mismo. Cuando me marché de su casa, el peso de la decisión me golpeó con fuerza. Había recuperado parte de lo que me correspondía, pero a costa de una fractura emocional que probablemente nunca sanaría por completo. Mi relación con Laura, la persona que había sido mi compañera de toda la vida, había llegado a su fin. Y aunque había tomado la decisión correcta, aunque había puesto un límite a la mentira y la manipulación, no pude evitar sentir una profunda tristeza. A veces, el amor entre hermanos no es suficiente para superar las heridas que dejamos atrás. Recuperé algo del dinero, pero perdí mucho más, la confianza en alguien que había considerado una parte fundamental de mi vida. A partir de ese momento, supe que no podría dejar que mi bondad fuera aprovechada tan fácilmente. Y aunque el proceso de sanar tomaría tiempo, también entendí que las lecciones que había aprendido en este doloroso capítulo de mi vida me harían más fuerte. No volvería a ser la misma persona que antes, pero, tal vez, esa era la única forma en que podía protegerme de futuros engaños. El impacto de lo sucedido me acompañó durante semanas. Mi relación con Laura no volvió a ser la misma, y aunque la vida continuó, algo dentro de mí se había roto de manera irrevocable. Pero, al final, entendí que a veces, en la vida, perder a alguien a quien amas es la única manera de recuperar lo que te pertenece, tu dignidad, tu paz mental, y tu capacidad de no permitir que otros jueguen con tu bondad.